¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a continuar con las videocápsulas semanales. Esta corresponde al martes, sería la segunda, y vamos a tocar un tema que creo que vale la pena, espero que esté usted de acuerdo conmigo, partiendo de la base de que ayer lunes inició formalmente esto que hemos dado en llamar el proceso de entrega-recepción. Una ceremonia formal en Palacio Nacional, en uno de los salones ahí con unas mesas curvas ahí y todo, una cosa que se veía un dispendio medio regular por las maderas de las dos mesas, de los dos lados, y ahí estaban un buen número de burócratas de alto nivel, unos pertenecientes al gobierno saliente y otros al entrante. Bajaron luego al patio de Palacio Nacional, hay una especie de conferencia de prensa y ya cada quien dijo lo que consideró correcto y conveniente, y contestaron seis preguntas de los reporteros ahí presentes. Muy bien. Hasta ahí, bueno, pues va bien. En realidad los procesos de entrega-recepción tienen más de escenografía que de sustento, que de miga. Quizá haya dos áreas donde esto no es así. Una de ellas es lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad, donde los entrantes tienen que dialogar o tienen que platicar sobre la situación que hay en cuanto al crimen, violencia, etcétera, con instituciones como la Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el órgano de inteligencia del Estado mexicano, el CISEN, que parece que ahora lo van a incorporar a la Secretaría de Seguridad Pública. No sé si su tarea vaya a ser perseguir borrachitos, porque mi opinión personal, no soy un especialista ni mucho menos, pero me parece que es un error, pero ya el tiempo dirá si esa decisión que está proponiendo, que está tomando mi paisano, el Poncho Durazo, es correcta o no. Pero eso lo veremos al paso de los meses. La otra área que también es importante en estos procesos es el área hacendaria. Cuánto se capta, cuánto gastamos y qué falta, y en un determinado momento tratar de cruzar las tonterías, las ocurrencias y desatinos de los entrantes con la cruda y dura realidad de los niveles de captación del SAT o de la autoridad fiscal. Ahí es donde se va a concentrar gran parte de los encontronazos. Quizá para las graderías haya simpatía, amabilidad, cordialidad, pero ya en la mesa con los papeles y las pantallas de las computadoras ahí mostrando lo exiguo y de las finanzas públicas, de la captación y las constricciones presupuestales, ahí, como diría el clásico, saldrán chispas. Por sobre esas características de la entrega-recepción, del proceso de entrega-recepción, hay algo que hasta ahorita, y no voy a decir que me extraña eso, porque conociendo un poco los antecedentes de los que eventualmente integrarían el gabinete legal y o ampliado del próximo presidente, el gabinete de López, conociendo, decía, sus trayectorias de algunos de ellos, unas más o menos bien, otras de manera superficial, pero dada su inexperiencia en el aparato público y dada su vida, pues más bien en la cuestión académica y la opinión, los medios y opinando de todo, etcétera, no se han hecho las preguntas correctas, desde mi punto de vista, por supuesto. La primera de ellas es, ¿por qué no crece la economía mexicana? Ahí están hablando de que los ninis y que los viejitos y vamos para acá y que el Tren Maya y que esto y para acá y dando decenas de miles o centenas de miles de millones de pesos. Pero la pregunta fundamental nadie la ha planteado.
¿Dónde está? Seguramente está preparando la receta del mole artesanal que se va a exportar a la República Popular China. Esfuerzo importantísimo encabezado por la doctora Graciela Márquez. Ella está muy ocupada en la cuestión del mole. No sabemos si lo van a poner algunas fábricas, cosa que no hay que decirlo, porque entonces los chinos se darán cuenta que no es artesanal. Ahí por Actopan o Atopan, donde es esta feria del mole, o quizás se vayan directamente a Puebla, se lleven algunos anafres, algunas cosas ahí con todo el tilichero que va a llevar Esteban Moctezuma a Puebla, porque ya ve que él declaró de manera contundente que el 1 de diciembre estaría despachando en Puebla. Pues no sé si va a poner un changarrito para despachar algo allá, pero la secretaría aquí va a estar todavía el 1 de diciembre. Muy bien. La pregunta pues es, ¿por qué no crece la economía mexicana? De acuerdo a las cifras oficiales en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, podemos afirmar que en los últimos 3 decenios, 30 años, la economía mexicana, su crecimiento ha sido en promedio anual de 2.2, unos hablan de 2.15, dependiendo de la base, del año base que se tome. Pero no llega al 2.3, 2.4 promedio anual. Muy bien. ¿Por qué no podemos crecer más de ese nivel, de ese nivel mediocre? ¿Qué explica esa que yo llamaría imposibilidad de crecer más allá de ese nivel? No podemos decir que no se puede. Chile estuvo creciendo durante un periodo más o menos interesante a tasas elevadas, 6%. Perú lleva casi 10 años creciendo a niveles del 5% anual, etc. Pero México en las mediocridades del 2.1, 2.2, y este año no sé si vamos a tener la suerte de llegar a ese porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero la pregunta ahí queda sin resolver. ¿Por qué no crece la economía mexicana? Repito lo que dije hace un momento. ¿Por qué nadie de estos neopolíticos se ha preguntado o se ha hecho esa pregunta? Y buscar, por supuesto, darle una respuesta adecuada. El problema sería que se hiciera esa pregunta y entonces estaríamos ante una situación donde, por más correctamente que se hiciera esa pregunta, no la podrían responder. ¿Por qué? Porque no saben, porque no se han dedicado en la administración pública a esas áreas o a esas tareas específicas. Pero repito, ahí queda esa pregunta sin respuesta. ¿Por qué la economía mexicana no crece? Alguna persona, algún buen amigo, cuando discuto con esto me dice que la pregunta está mal hecha. Lo que deberíamos preguntarnos es, al final de cuentas sería el mismo resultado, pero la pregunta debería ser planteada en términos positivos. ¿Qué hacer para que crezca la economía? Repito, no preguntar por qué no crece, sino qué debemos hacer para que la economía crezca, la economía mexicana. Cuando este gobierno anuncia que va a crecer al doble, al 4%, partiendo de la base que toma un 2% como base de la cual partir, y dice al 4%. Y yo le diría, como diría el homeópata, ni con chochos. ¿Por qué razón? El crecimiento económico ha sido estudiado desde hace muchos decenios por economistas prestigiados, por especialistas en cuestiones del desarrollo, y hay un conjunto de elementos que vale la pena señalar para ver si de alguna manera dejo yo en usted una semillita de inquietud para que la pregunta de qué hacer para que crezca la economía pueda concretarse y veamos a mediano plazo, porque esto no es una cosa de inmediato, que ya hago esto y ya crece, no, sino pensando en que de aquí a 4 o 5 años la economía podría estar en niveles quizá cerquita de 3 o un poquito arriba de 3, siempre y cuando se llevaran a la práctica, se hicieran estas medidas que darían respuesta a la pregunta, ¿qué hacer para que sí crezca la economía? Y siguiendo entonces con esta última forma de preguntar,
Hay respuestas para ello. Lo primero, no tenemos instituciones que validen o que estimulen el crecimiento de la economía. Somos un país cuya institucionalidad deja mucho que desear. También tenemos una falla tremenda en lo que se refiere a la cultura de la legalidad. En México no se respetan los derechos privados de propiedad, no se respeta la vigencia o el contenido de los contratos. Lo estamos viendo en el caso del aeropuerto. No obstante que hay inversiones en proceso, la construcción del aeropuerto va alrededor del 30%, y de repente una persona que en su momento no era nada más que un ciudadano, pone en entredicho eso y prácticamente los inversionistas están temblando. Ni con Tafil ni con Prozac se calman. ¿Por qué? Porque hay un peligro de que el contenido de esos contratos no se respete. Y eso mismo está en la reforma energética. Entonces, ese sería otro elemento. Respeto a los derechos privados de propiedad, Estado de Derecho pleno y, lo que le mencionaba al final, el respeto del contenido de los contratos. Otro elemento que tiene que ver con la legalidad es que el Estado debe utilizar los elementos que la ley le otorgan para hacer respetar la ley por todos sin distingo alguno. Es decir, básicamente uno de los campos importantes de la respuesta a la pregunta que hicimos, ¿qué hacer para que esta economía crezca?, tiene que ver con eso que le mencionaba. Institucionalidad y lo que englobaría yo cultura de la legalidad en el sentido amplio. Pero hay otro elemento también que vale la pena comentarlo para redondear esta pregunta. ¿Qué hacer para que la economía mexicana crezca? Tenemos un andamiaje jurídico acedo, caduco, que data en algunos casos de hace 100 años. Por ejemplo, el campo mexicano. ¿Sabía usted que uno de los grandes obstáculos para que llegue capital y tecnología al campo mexicano es algo que se incluyó en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en febrero de 1917, es decir, ya hace 101 años? Hay ahí unas restricciones en la fracción 15, decimoquinta del artículo 27 constitucional y que ahí está todavía. A mí, amigos en Ciudad Obregón que me hablan y dicen, no, yo soy muy orgulloso, soy un pequeño propietario muy orgulloso. No, le digo, pues estás fregado. Si ya de entrada tú mismo te empequeñeces y te enorgulleces de ser pequeño, pues ya te fregaste. En cambio llegamos a Brasil, hablamos con un agricultor y dice, yo soy un gran agricultor. ¿Por qué? Porque poseo 200,000 hectáreas, las siembro de soya y exporto a todo el mundo. Acá, no, pues yo soy un pequeño propietario y nomás tengo 100 hectáreas, no puedo tener más. Pues ya te fregaste. Con esos elementos y a ese andamiaje jurídico acedo en materia del campo, le agrego la cuestión laboral. Rigideces en los mercados laborales, una ley que en el mejor de los casos data de los años 30, de los años 40 del siglo pasado. ¿Sabe usted cuántos artículos tiene la Ley Federal del Trabajo? 1100 artículos, un poquito más, pero cierro en 1100 artículos. Es un ladrillón que es peligroso cargarlo porque puede usted quebrarle la cabeza, abrir la cabeza a un cristiano o maometano o budista o ateo. Con esas pequeñas cosas que le estoy mencionando, pero de una gran profundidad, si nosotros actualizásemos nuestro caduco y acedo andamiaje jurídico, estaríamos abriendo los mercados laborales, por supuesto que buscando mecanismos para que se respetaran los derechos de los trabajadores y los empleados, donde hubiera un estímulo a la productividad en las empresas, donde también modificaríamos o actualizaríamos con una visión de futuro la ley agraria, tendríamos un movimiento amplio, masivo en el país para hacer entender con los elementos que tiene a la mano el Estado, para que tengamos una cultura de la legalidad en las condiciones que ya expliqué.
De tal manera, pues, que debemos preguntarnos en positivo, ¿qué hacer para que la economía crezca? No andar buscando ¿por qué no crece la economía mexicana? Repito, preguntemos en el otro sentido, ¿qué hacer para que la economía crezca? Pero cuando se empieza a responder esta pregunta hecha correctamente, en ese momento nadie quiere tocar ni la Ley Federal del Trabajo, ni la Ley Agraria, ni la Constitución, y para acá y para acá. Y por esa razón verá usted que este eventual nuevo gabinete, porque nadie tiene segura su posición, no han hablado una sola vez de esto que le he dicho. Hablan de que les vamos a dar a los ninis 100 y tantos mil millones, que a los viejitos, que para acá, que para allá, que para acá, pero nadie se atreve a tocar el elemento fundamental. Por allá Villalobos de la Zagarpa dice es que el campo mexicano, las berries, la balanza comercial superavitario, que fue el discurso de este gobierno que está a punto de terminar. No más que quiero recordarles, con eso termino. El campo mexicano no son esas hectáreas, pocas frente al total del hectareaje en México, de berries, de diferentes berries, de diferentes moras o como se quiera llamar, y el capital y tecnología de estas empresas es extranjero, porque ahí vive un grupo muy pequeño de mexicanos. El campo mexicano es el temporal de pésima calidad, las zapetas, los pedacitos de media hectárea, de 3 surcos, de 10 surcos, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, San Luis Potosí, etc., donde hay constricciones legales jurídicas en la Constitución que impiden la llegada hoy y desde hace decenios de capital y tecnología. Por eso yo lo invito a usted a que pregunte cómo hacer o qué hacer para que la economía mexicana crezca. Le dejo ahí esa pregunta a la cual estaremos regresando una y otra vez de aquí a la toma de posesión de este 1 de diciembre del nuevo gobierno. Muchas gracias y lo espero mañana con la siguiente videocápsula diaria. Gracias.